Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la subsecuente transmisión del programa TMI TV y tenemos aquí un panel, pues algo interesante y a quienes agradezco mucho su presencia. Iniciando aquí, si gusta presentarse, licenciado. Hola, soy Sergio Guzmán Frías, soy el director del programa de investigación de la Fundación Mexicana de Reintegración Social. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Licenciada? Hola, soy la maestra Elizabeth Zaragoza Ruiz y hasta hace 2 semanas trabajo en la Fundación Mexicana de Reintegración Social coordinando un programa con UNICEF México y ahora pues trabajo en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es decir, un panel de lujo y también para poder decir que tenemos un panel aquí de personas especializadas, pues contamos con la presencia del doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias, licenciado, licenciada. Y veo que el día de hoy tuvieron una interesante agenda aquí en la ciudad de Durango, que nos congratula mucho su presencia. Y lo importante es que dieron a conocer un tema muy significativo a quienes imparten justicia y a todas aquellas personas involucradas en aquellos casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. El crear un perfil del adolescente en Durango. ¿Qué dificultades encontraron ustedes al elaborar este perfil? Porque yo creo que es una labor audaz, porque yo creo que desde que se genera esta situación de la justicia para adolescentes o incluso desde el aspecto social, no se ha hecho un trabajo específico sobre un perfil del adolescente o las dificultades que hay para elaborarlo. ¿Qué dificultades encontraron ustedes en este aspecto, licenciada? Pues yo creo que una de las principales dificultades es la construcción precisamente de los indicadores, ¿no? Y posteriormente pues toda la recabación de la información estadística, porque partimos prácticamente de la nada, ¿no? Entonces fue un desafío, pero afortunadamente el Tribunal de Menores Infractores del Estado de Durango nos ayudó, cooperó en todo, y entonces la recabación de estos pues datos estadísticos y cualitativos fue oportuna, ¿no? Y sirvió también para generar una base de datos. Entonces yo creo que el principal desafío es que partes de la nada. Sí. Un desafío importante fue cuando empezamos a construir este perfil. Suena un poco como lo que mencionábamos hace rato, decir, hagamos un perfil. Y el desafío fue precisamente esto de definir claramente una de las categorías, los indicadores que queríamos, pero también definirlos claramente, que era un poco lo que mencionamos, ¿no? Cuando uno puede decir qué tipo de familia, y entonces de repente pues hay cientos de clasificaciones de la familia. Nosotros aportamos en el sentido de lo que hemos hecho en Reintegra, es decir, tomemos un autor concreto que es el que nos ha funcionado, que era Emma Espejel, ACO del Instituto de la Familia, donde tenía toda una selección, y lo que hacíamos es, bueno, cuando decimos familia nuclear, nos estamos refiriendo que la familia nuclear es esto. Cuando cosas que parecían tan sencillas, tan simples, como decir, a ver, dime el sexo. Entonces había que definir qué significa el sexo, ¿no? Es una condición biológica, y con una referencia, y crear una guía. Esto fue un reto porque así, a la hora de cuando se levanta el dato, muchas veces quien lo levanta no está inventando, o sea, ya sabe claramente a qué se está refiriendo, o sea, dime es masculino, femenino, y el nivel socioeconómico, o sea, dime, el nivel socioeconómico es bajo es aquel que tiene tales ingresos, medio, etcétera. O sea, había que definir para poder tener, como lo que mencionaban hace rato, ¿no? Un dato conciso, válido, o sea, y concreto y científico. Entonces eso le da un plus más a este perfil, o sea, no lo sacamos de la manga, o sea, es algo que se construyó, y creo que con toda la colaboración que tuvimos
la base de datos que tenían, nos la enviaron y entonces seleccionamos. Dijimos, este dato es bien importante porque este dato nos va a decir tal cuestión, ¿no? O sea, en el caso aquí él que es el especialista en cuestiones jurídicas, pues ella fue la que seleccionó, y la otra parte, pues la cuestión de los datos sociodemográficos, pues más o menos nosotros la construimos, nos pusimos de acuerdo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ya no es tanto como una dificultad, pero un plus que nos da esto es poder no solo tener el dato duro, sino poder haber hecho el diagnóstico que entregamos y que está publicado por ustedes. Tiene una visión también cualitativa, es decir, donde uno puede cruzar, si cruzamos la escolaridad o la edad con el sexo o con el trabajo, entonces nos empieza a dar toda una riqueza interesante. Que sí, o sea, fueron como esos detalles, pero cuando lo ajustamos, pues nos dio una serie de datos bien interesantes que fueron los que se mostraron el día de hoy. Claro, y yo creo que este diagnóstico tiene una repercusión muy significante, muy importante. ¿Por qué razón? Es un material de ayuda en la función jurisdiccional, ¿no, magistrado? Claro, es un instrumento muy interesante y muy importante, porque le va a permitir al juez conocer cuáles son los menores que delinquen, y obviamente la autoridad administrativa, que no es parte jurisdiccional, pero sin embargo es parte del sistema, va a tener que atender esos programas, esas necesidades, y el juez va a saber qué medida va a ser la medida más pertinente para imponerle a cada menor, y van a contar ya con el apoyo de la autoridad administrativa para haber desarrollado todas esas actividades que van tendientes a volverlo a reintegrar a la sociedad, a su propia familia, sabiendo verdaderamente cuál es la necesidad y cuáles son las medidas que tenemos. Ya sabemos qué grupo poblacional va dirigida la medida, cuáles son los menores que mayor incidencia tienen, cuáles son las conductas que mayor incidencia, cuáles son los factores de familia que tienen, y obviamente sabrá que habrá familias que van a tener que tener mayor apoyo, mayor respaldo, porque se va construyendo con todo este instrumento. Yo creo que es una de las bondades de este instrumento, y es una bondad que también emana de la ley nacional, porque antes de la ley nacional, pues cada quien tenía su legislación regional y era muy difícil tener estudios regionales para cualquier situación. Ahora que nos dan la oportunidad a Durango, la asociación Reintegra, y con el apoyo de UNICEF, pues bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena en ver el perfil de un estado. Sin embargo, ese perfil del estado y ese estudio va encaminado a que en muchas ocasiones hay estados que también tienen las mismas condiciones y que también pueden aplicar y pueden ver cuáles son las medidas y cuáles son las necesidades que se deben de solventar por la autoridad administrativa y los jueces a dónde dirigir las medidas. Claro, porque ahora tenemos una situación, yo creo que ya inminente. La ley nacional dio un plazo fatal para la implementación total de la ley nacional. Y es un plazo que ya estamos a escasos meses de cumplir. Entonces yo creo que este perfil adolescente tiene que replicarse en los 32 estados de la República, o incluso manejarse como un estándar. ¿Por qué razón? La ayuda que le implica el juzgador, como lo señala propiamente el magistrado, porque antes de este perfil adolescente, ¿qué estaríamos? Yo creo que caeríamos en una situación de la discrecionalidad en la imposición de las medidas de sanción, cuando la finalidad sería una socioeducación del menor, ¿no? Y recordemos que cuando hablamos de medidas, lamentablemente la ley nacional es omisa en tener un dictamen multidisciplinario que le permita al juez poder evaluar. Al momento en que no se cuenta con este dictamen, lo que sucede es que le queda la carga a las partes, tanto a la gente del Ministerio Público como a la defensa, en la audiencia de liberación de medida, aportar medios de prueba. Pero lo malo y la realidad es que muchas veces no se aportan. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir la medida o hacia dónde se va a atender? Los datos que tiene el juez son datos a lo mejor muy pocos. Con la ayuda de un perfil, sabiendo cuáles son las necesidades, cuáles son lo que mayor tendencia estadísticamente se tiene que atender, a lo mejor va a tener mucho más tino en imponer una medida que verdaderamente va a lograr una reintegración social y familiar. Claro, si hubiera pruebas, pues tendría no más el tino, tendría la precisión, pero eso sería que las partes lo den. El juez no puede pedir esas pruebas porque el juez es un sistema acusatorio en donde las partes los tienen que llegar. Es la limitante que tiene el juez, pero sin embargo con esas herramientas, pues el juez tiene mayor posibilidad
de otorgar una verdadera reintegración, una verdadera medida que logre la reintegración social y familiar. Claro, y yo aquí tenía una pregunta, licenciado Jorge, su formación, Sergio, sí, sociólogo. Yo veo una cuestión aquí. Socialmente, el contar con un perfil del adolescente nos permitiría el realizar políticas públicas que abonen al tejido social, ¿no? Sí, es un poco todo lo que hemos estado repitiendo todo el día, lo mencionó el magistrado, lo mencionaron gente. Sí tiene que ver, lo que decíamos, no es solo el dato, es para qué te sirve este dato, ¿no? Y hay diferentes niveles, como lo que mencionaba el magistrado, o sea, lo que le va a servir al Ministerio Público, al juez, para estar teniendo esta visión, porque a veces decir, tú hasta aquí, pero de repente se olvida todo este dato sociodemográfico y estas características, y el que se tenga esta visión, no hay que olvidar, bueno, primero voy a empezar con esto, en los diferentes niveles en política pública, en la parte procesal, pero también en la implementación de la medida. Esto nos puede permitir planear cuáles son como los programas más adecuados, es decir, ya tengo el dato y el programa va a referirse como algo más, como un traje a la medida, con más precisión. Eso es lo que nos va a permitir, en la política pública tiene que ver así, mira, tenemos este número de jóvenes, para eso necesito este presupuesto, necesito también que se apoye desde la Ley Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, o sea, ¿cómo creamos esas, ¿cómo se llama? Esos nexos para que el sistema no sea como partes seccionadas. Nosotros en algunos trabajos que hacemos le llamamos pasajes, o sea, tiene que ser una transición de una área a otra para que no se hace, yo ya hice el expediente y ahí está, y el que sigue a ver qué hace y vuelve a inventar, nos ahorra tiempo. O sea, sería como la programación que decía Luhmann de la caja negra. Sí, por supuesto, sí tiene que ver con eso, o sea, tienes que saber por lo menos que es negra, ¿no? Claro. Dirían ellos, ¿no? O sea, de primera entrada es eso, ahora vamos a ordenar todo esto que está. Claro. Pero aquí hay una situación, bueno, no situación, yo tengo una pregunta y yo creo que los tres tienen una respuesta por las visiones que lo vemos en este sentido. Esto abona a garantizar esa justicia especializada, es decir, que ya no va a ser al mero arbitrio, porque tenemos la costumbre de que la gente del Ministerio Público llega y pido tanto de medida de sanción sin ponderar la situación real del adolescente, es decir, qué es lo que el adolescente necesitaría para una verdadera reintegración, ¿no? Claro. Sí, Yo creo que ahí partimos de que este diagnóstico también abona al principio de idoneidad de una medida, ¿no? Que es poco visto también en la impartición y administración de la justicia para adolescentes, ¿no? Cuando le pones ese rostro y esas características de personalizar a tu población foco, creo que eso abona precisamente a ver si esa medida es idónea y también qué tan efectiva es para ejercer ese derecho a la reintegración social que tienen estos adolescentes, ¿no? Lo importante, creo que se dijo desde un inicio, este sistema es socioeducativo, entonces tenemos que superar también esa parte procesal que de alguna manera el sistema ya la ha consolidado, ¿no? Nos falta también ahora abonar al subsistema de ejecución de sanciones y estos diagnósticos abonan a ese subsistema, ¿no? Hace rato lo mencionaba muy bien Sergio, esta parte de política pública no solamente va dirigida a la administración e impartición, sino también la ley nacional lo establece muy claro en la parte de prevención, ¿no? Y este diagnóstico, al generar políticas públicas para los adolescentes, donde tú ya sabes que son adolescentes entre 15 y 17 años, que tienen secundaria inconclusa, que más de la mitad no estudia, pero que está ocupada en el empleo informal, ¿no? Que ya hay un 4%, un 5% de adolescentes en el estado de Durango que tiene familia propia, etc. Vas personalizando estas políticas públicas que pueden ir también dirigidas no necesariamente a adolescentes que han ingresado al sistema de justicia en Durango, sino también a adolescentes que están en una situación de alta vulnerabilidad o en riesgo,
¿no? Entonces eso es política de prevención, ¿no? Incidencia en política pública también legislativa, porque también nos permite romper con estos mitos y estereotipos, ¿no? Un gran hallazgo de nuestro diagnóstico fue ver que de 192 casos, solamente 2 había reportados adolescentes que estaban vinculados a delincuencia organizada, ¿no? Entonces eso también, al momento de dar un dato duro para seguridad, en materia de seguridad pública, te rompe la idea de criminalizar a la población adolescente, de elevar las sanciones o de disminuir la edad de responsabilidad penal, ¿no? Entonces yo creo que este es un ejercicio muy importante, el generar estos diagnósticos, de mantenerlos actualizados, porque ya lo decíamos durante la conferencia, o sea, los diagnósticos también son situacionales, ¿no? Obedecen a un momento y a una situación, un contexto en específico. ¿Es importante generarlos a nivel nacional? Claro, ¿no? Porque es parte de hacer también una buena práctica y de generar precedentes, ¿no? El magistrado lo especificaba muy bien. Ahora judicialmente no se cuenta con estos dictámenes que nos permitían conocer al sujeto que estábamos judicializando, ¿no? Entonces de alguna manera sabemos que no, porque están prohibidos, ¿no? Porque hubo una mala práctica de generar estudios de personalidad, ¿no? Pero estos diagnósticos nos permiten llenar de alguna manera ese vacío y volver a humanizar la justicia, ¿no? Personalizándolos. E insisto, generando no solamente política pública para adolescentes que ingresaron a un sistema de justicia, sino para todos los que están, en este caso, en el estado de Durango y que están en la misma franja etaria y en el grupo poblacional. Sí, yo creo que es bien interesante esta mirada de la prevención. La prevención, a mí una de las definiciones que me gustan es precisamente esta serie de acciones constantes y permanentes en un espacio, y que para demostrarnos que son efectivas tienen que, un poco lo que mencionábamos, demostrarnos que generaron capacidades y competencias en las personas. Y cuando me refiero, en el caso del perfil de capacidades y competencias, tiene que ver con la comunicación, con los roles, con aminorar la situación de riesgo que están viviendo estos jóvenes, tanto en lo social como generar toda una serie de oportunidades que les permitan continuar. Y desde esta mirada preventiva, y bien lo dice Eli, es una fotografía del momento, pero que también en el sentido de prevención nos permite visualizar algunos riesgos. En este caso, si bien nos dice que solo 2 estaban vinculados con la delincuencia, hay algo que dijo bien interesante Eli, es que en México estamos ahorita en la cuestión de que la violencia está normalizada. Es endémica. Y entonces los nuevos diagnósticos que nos dicen, o la nueva teoría, es que es endémico, o sea, ya está en la representación social de la gente. Algo cultural. Introyectada, como dirían por ahí, en nuestro tuétano. Sí, y que por eso los cambios a veces se tienen que pensar a décadas, o sea, desde el punto de vista sociológico. Y uno de los puntos, yo hace rato lo resaltaba, era, si bien tenemos 2, la prevención nos tiene que ayudar a que se mantenga. Un fenómeno social no se puede desaparecer, se controla, se hace reducción del daño, se disminuye para que permanezca en un sentido estable para la gente. Y en este sentido hay que tener cuidado para dónde está ante este nuevo contexto. En cualquier momento los chavos se pueden empezar a contactar con la delincuencia organizada. O sea, si sigue en política pública, si no se hacen políticas públicas de prevención, de atención a la adolescencia, a la niñez, nos va a reventar en un momento dado. Yo se lo estaba comentando, en la colonia Guerrero el año pasado, y tuvimos que hacer un estudio criminológico y de recorridos en la colonia y en el barrio de La Lagunilla, porque durante 20 años que estuvimos ahí, era estable. Había robo a transeúnte, de vez en cuando homicidios. El año pasado empezamos a notar que la gente estaba preocupada con todo esto de gota a gota, la presencia de colombianos en el
sistema de gota a gota, pero de repente 360 grados, con la presencia de varios cárteles en el centro de la Ciudad de México, empezaron a permanecer ahí. Entonces nos dio un giro impresionante. O sea, si bien los cambios sociales pueden acontecer para mal en un momento a otro, en poco tiempo, revertirnos nos implica años y quizá décadas. Entonces por eso la prevención tiene que ser algo importantísimo. O sea, estos diagnósticos nos sirven para decir, sí, o sea, tenemos esta situación, pero está pasando este contexto actualmente y en cualquier momento detona. Nos puede detonar, ¿no? O sea, la Ciudad de México todavía hace 5 años había agarrado una estabilidad como nunca, ¿no? Y parecía que todo acontecía allá afuera y de repente estamos ahorita en una situación gravísima de criminalidad. Entonces, o sea, eso nos va dando esas lecturas. ¿Pero qué sería? ¿Una mala prevención? Sí, políticas públicas. O sea, la ausencia de la prevención y de políticas públicas. Sí. Que de repente, como dices, no fueron medidas. O sea, es decir, ante esta situación tenemos que hacer políticas públicas e invertir en estos tiempos y en estas cantidades. Y de repente fue lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Pues tú sigues haciendo lo mismo cuando el fenómeno, o sea, ¿Ya te rebasó? Ya te está rebasando y aparte lo estás negando. Y no hay peor ciego que no quiere ver, ¿no? Sí, yo considero que ahí el diagnóstico también es una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque evidentemente nos va a decir las características de nuestra población que está ingresando al sistema, pero también si le damos otra lectura nos puede decir qué ausencia de políticas públicas existen, ¿no? Porque por ejemplo, si nosotros estamos viendo que la mayoría de los adolescentes que ingresaron al sistema tienen secundaria inconclusa, ahí hay un foco de alerta, que es educación, ¿no? Si te está diciendo que la mayoría de los adolescentes están en empleos informales, ¿qué te está diciendo, no? O sea, al final de cuentas también te habla de una ausencia de políticas juveniles adecuadas a la capacitación y a la inserción laboral, ¿no? Y así yo creo que podríamos ver muchos temas. Por ejemplo, si te dicen en clasificación de delitos, en tercer lugar tienes delitos de violación, te está hablando que el tema de educación sexual no está siendo tratado en nuestra población adolescente, ¿no? O sea, podemos como darle muchas miradas y por eso esta herramienta es muy, muy importante, ¿no? Es un ejercicio que te puede dar para muchas aristas. Y lo que te dice estos datos es, tienes que trabajar la violencia ¿cómo se llama? En la medida. Claro. En los programas, tienes que trabajar la sexualidad, la perspectiva de género, tienes que, o sea, te va dando el dato por dónde le vas a trabajar. Claro. Y una situación que ahorita me salta a la luz es esto. Entonces estamos hablando que este diagnóstico exige que se involucren tanto autoridades administrativas, jurisdiccionales y de ejecución de sanciones. ¿Por qué razón? No se le puede dejar toda la autoridad judicial para que se realicen esas socioeducaciones a los adolescentes. Sí. Porque hay una situación, y el magistrado no me deja mentir, la autoridad administrativa tiene un instrumento de medición que es el plan de ejecución. Este diagnóstico puede ser una base muy importante para elaborar un correcto plan de ejecución para la reintegración de los adolescentes. Sí, es bien interesante porque nosotros cómo concebimos la reinserción social. Yo siempre he dicho, de repente parece que reintegración y reinserción es lo mismo. No, y entonces, de repente, yo entiendo la reinserción, desde una mirada un poquito compleja, la reinserción concretamente es una etapa entre la final, el cumplimiento de la medida, el fin de la medida y la vida cotidiana. Es decir, cuando el joven ya va a salir de una medida de privación de la libertad o cuando va a terminar su medida, ¿cómo lo empiezas a vincular para la vida autónoma? O sea, porque la finalidad de la reinserción es la autonomía, una mayor autonomía. O sea, en cuanto a la educación, tú le tienes que dar estas herramientas para que el joven las ponga en marcha y se prevenga la reincidencia.
Pero desde una manera un poco más compleja, la reinserción comienza desde el primer contacto con la autoridad. O sea, yo siempre he dicho, tú tienes que tener esta trilogía de diagnóstico, intervención y reinserción. Como un triage. Sí. Sí, entonces tú tienes contacto con el chavo, le vas a dar más tiempo al diagnóstico, pero no dejas de hacer, digamos, un ejemplo, en esta primera etapa tú le das 90% al diagnóstico con esta mirada de reinserción y con esta mirada de intervención. La siguiente etapa es la intervención, o sea, 90, pero sigues haciendo diagnóstico y sigues haciendo reinserción. En la etapa de reinserción, 90, pero sigues haciendo diagnóstico y sigues haciendo reinserción. ¿Y cuál es tu finalidad? O sea, si no la vemos como un continuo que empieza desde el primer contacto con el sistema, que es el que tienen los jueces, el que tiene el Ministerio Público, el mismo policía, que mucho hemos platicado con el magistrado, es decir, el policía tiene una parte importante desde la detención, desde saber de derechos humanos, desde cómo levantarla, ¿cómo se llama?, ante el ministerio, etcétera, etcétera. Y después viene todo este proceso, ¿no? Esta cuestión procedimental. Y después la intervención, y después viene la reinserción, y viene el seguimiento para poder comprobar que sí, todo eso que hicimos tuvo un resultado, que es lo que dice la prevención, ¿no? El chavo no reincidió. Es decir, fue de manera constante e ininterrumpida desde el primer contacto. A eso yo me refería, que nos permiten estos diagnósticos, estos perfiles, crear aldabas. O sea, que no... Tú decías, tienen que ser las autoridades, tienes que ser la cuestión ministerial, tiene que ser los que ejecutan la medida, etcétera, etcétera, pero socialmente son las políticas públicas, también el sistema de justicia, pero también hay que involucrar a la gente de la calle, que muchas veces tiene este estigma de que entre más los castigues, los profesionalizas. Sí, y está comprobado que a mayor castigo es contrario, ¿no? O sea, te va a resultar todo lo contrario, sino hay que poner sistemas especializados y planes concretos. Porque si no vas a generar todo eso que evitas. Y el hacer un seguimiento, es decir, esto no está funcionando, esto lo puedo convertir en un modelo flexible, pero ya sistematizado, evaluado, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser como un continuo. Y la gente de la calle también tiene que aprender a quitarse estos estigmas, ¿no? Castíguenlo, denle más años. Si no, con más años no vamos. Y decir, ¿usted cómo se va a involucrar? Hace rato se manejaba mucho, una de las preguntas era cómo involucrar a la familia. La familia es el sujeto inmediato del joven, o sea, el sistema social lo cambiamos a décadas, pero el sujeto de cambio inmediato que tenemos de apoyo para generar estos procesos es la familia. Sí, y retomando lo que tú decías, o sea, justamente estos tres elementos o estos tres actores es lo que hace un sistema integral. Por eso se habla de un sistema integral y no de un sistema nada más, ¿no? Y al final de cuentas, como lo establecía también Antonio Gómez da Costa, ¿no? La pedagogía social implica este carácter socioeducativo de las sanciones que no es igual a lo retributivo y que la justicia, la cultura de la legalidad, la educación en la responsabilidad y el principio de autonomía progresiva en los adolescentes se tiene que ver desde el primer actor que tiene contacto con el adolescente, que en este caso es obviamente el policía, ya sea el primer respondiente o el policía de investigación. Desde ahí empieza el carácter socioeducativo del sistema, ¿no? Y finalmente, cuando tú hablas de planes de ejecución, la ley es muy clara, la ley nacional nos dice, son individualizados, o sea, no podemos generalizar. Tienes que ver, obviamente, atender a cuestiones de edad, las franjas etarias, ¿no? Las necesidades que tiene un adolescente de 15 años no son las mismas que va a tener uno de 17, ni uno que tiene 18 y está cumpliendo una sanción, ¿no? La cuestión de género, evidentemente, aun cuando la población de mujeres que ingresa a un sistema de justicia penal es menor, no por eso tiene que ser invisible, ¿no?
tenemos igual las mismas particularidades de familia, hace rato lo decía muy bien, o sea, a lo mejor a este chico sí le funciona la escuela y este no, porque sus necesidades particulares van a ser otras. Entonces, yo creo que ahí la ley es muy clara, o sea, hay que individualizar, es un sistema integral y le tienes que apostar precisamente al conocimiento de la persona al que vas a imponer la sanción, ¿no? Yo creo que es interesante lo que le da la ley nacional a la etapa de ejecución o al plan individual. Si bien es cierto, antes contaba el juez con un dictamen, el dictamen le permitía al juez ver realmente las necesidades. Ahora, como ya lo comentamos, se traslada la carga de la prueba tanto al agente del Ministerio Público como al defensor. ¿Por qué? Esto es importante. Es algo que decía la maestra Elizabeth hace ratito, y es importante. Al decir que un menor es responsable de una conducta, ahí le nace un derecho humano. Y el derecho humano que le nace, el derecho humano a una reintegración social y familiar. Exacto. Entonces ahí ya tiene un derecho a que, si bien es cierto, ya eres responsable, ahora el Estado o el sistema integral de justicia te va verdaderamente a reintegrar. ¿Y cómo te va a reintegrar? Pues obviamente con una medida precisa y necesaria que pueda impedir que vuelvas a cometer una conducta delictiva. Entonces el juez ya no tiene ese instrumento, las partes tendrán la obligación de llegárselo, pero aún en el caso de que las partes fueran omisas, el juez tendrá que poner una medida. Claro. Y ya cuando pasamos a la etapa de ejecución, la autoridad administrativa puede, porque más bien debe, porque dice que el plan se construye con el menor, claro. Pero bueno, la construcción del menor no más implica que tengan se sienten y digan qué te gusta, qué quiero. Tendría que tener la autoridad administrativa los elementos suficientes a través de un diagnóstico que genere ella misma para ver qué medidas, de las medidas que te impuse, qué actividades van a ser las actividades conducentes a la medida que te impuse. Exacto. Y ese plan, ahora sí yo lo revisaría el juez para ver si verdaderamente cumple las medidas. Exacto. Porque también encontramos que la ley nacional nos establece concretamente en su artículo 145 la limitación de medidas. Dice solamente para el grupo etario 1 una medida, para el grupo etario 2 y 3 2 medidas. Exacto. Y resulta que hay veces que hay planes individuales que los jueces aprueban cuando en actividades llevan 10 medidas. Dices, oye, a ver, las actividades tienen que ser conducentes al cumplimiento de tu medida, que pueden ser 5 o 6, sí, pero son para esa medida. Exacto. No es que generes nuevas medidas al momento de la etapa de ejecución. Entonces, aquí es donde yo destaco, si ya no hay, por parte de las partes, hacen la omisión, no se aportan pruebas, la autoridad administrativa con este tipo de dictámenes ya tiene estadísticamente cuáles son las necesidades de los jóvenes en Durango, estadísticamente, y va a poder decir, estas son las actividades que tengo que tener. Entonces ya nada más cuando examina al menor, pues ya sabe dónde encaminarlo, claro. Porque ya tiene que tener programas desarrollados. Por ejemplo, como decía la maestra Elizabeth cuando nos daba los datos hace rato en una conferencia que tuvimos, nos decía, los jóvenes son policonsumidores en Durango. Ok, entonces tienes que tener tratamientos de adicciones del policonsumidor. ¿Para qué quiero tener tratamientos de marihuana? Si sabemos que son policonsumidores, entonces lo que tenemos que tener son programas para atacar el policonsumo. No solamente el consumo de una sustancia, sino las sustancias que son más recurrentes. Entonces ya veríamos cuáles son las sustancias más recurrentes, pues que sintéticas, que marihuana, que cocaína. Ok, y son policonsumidores de eso, ok, vamos a darle un programa general específicamente para eso, y ese programa va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque ya va a estar destinado precisamente al mayor número de jóvenes. Y que es bien importante, como también lo que mencionábamos, la red de organizaciones de la sociedad civil. Porque entonces no se trata también de que el sistema, porque al fin de cuentas la propuesta que se realizó fue a partir de esa premisa, no se trata que el sistema entonces se vuelva en ¿cómo se llama? A dar un tratamiento residencial y entonces abrir una casa especializada en drogas. No. Hay organizaciones ya especializadas en policonsumidores y que nos pueden apoyar en ese sentido, ¿no? O sea, hay que encontrarlas en la sociedad civil, y como dice el magistrado, o sea, ya detecté que son policonsumidores, y entonces, pues, en vez de crear un programa que podría ser costosísimo, pero tengo organizaciones que las puedo canalizar y nos beneficiamos mutuamente, ¿no? O sea, que ahí yo sí quisiera acotar, o sea, sí es bien cierto que la sociedad civil es un recurso importante especializado en las problemáticas que aquejan a los adolescentes, deserción escolar, violencia,
esta parte de consumo de sustancias, etcétera. Pero a veces, por ejemplo, en el tema de consumo de sustancias, los costos son más elevados para los tratamientos de rehabilitación. Sí, ¿no? Y la sociedad civil también ha ido evolucionando y adoptando otros modelos de trabajo en donde el tratamiento residencial ya no es opción para ellos por los costos. La mayoría está en el tratamiento ambulatorio. Entonces yo sí sugiero que cuando no estén previstos por sociedad civil, el Estado tiene la obligación. Entonces, a lo mejor, como lo ponemos ahí, el trabajo de red interinstitucional o intersecretarial, al final del día tiene que complementarse. Entonces, ver qué tantas posibilidades tiene el Estado de dotar, a lo mejor en una primera fase, de tratamientos residenciales, y hasta dónde empezamos ahora ya la fase en donde la sociedad civil con el tratamiento ambulatorio apoya. Pero esto, insisto, es un sistema integral, entonces hay que complementarnos, ¿no? Sí. Ahí también habría que valorar, como lo dijo el magistrado muy bien, o sea, invertirle a lo que es, no andar como a palo de ciego. Si en el diagnóstico ya te están diciendo son adolescentes de 15 a 17 años, que además la mayoría son hombres, que en un 98%, ¿no? Que además son poliusuarios, etcétera, ya te está diciendo, pues necesito a lo mejor una casa de medio camino para hombres de esta edad, ¿no? Y que atiendas un tratamiento de rehabilitación especializado para consumo de marihuana y cocaína, o para consumo de alcohol, marihuana y cristal, o etcétera, etcétera. Pero ya vas con un recurso más directo sobre una problemática en específica que vislumbraste en un diagnóstico. Que en el caso de las casas de medio camino no son para todos. Lo que estamos viendo con familia, hay muchos de estos jóvenes que pueden tener este apoyo familiar, pero hay algunos que no cuentan con la familia, ¿no? O sea, estoy hablando de jóvenes en situación de calle, estoy hablando de jóvenes con alta violencia en la familia. En la familia, claro. Y si no se da un espacio de protección que les garantice este proceso de... en la parte de la reinserción social, lo que siempre decimos es que se tienen que establecer redes familiares, redes institucionales, redes de vecinos, y por lo menos en lo que se encuentra, estos chavos tienen que permanecer de una u otra forma en estos espacios. Y como decía Eli, o sea, en política pública se tiene que dar esta transversalidad, ¿no? Así, este es mi programa. Algo importante es que se tiene que hacer una vinculación con las secretarías de salud y los espacios que tengan las secretarías de salud. Muchos de estos chavos tienen que tener evaluaciones psiquiátricas, por lo menos en la Ciudad de México. De repente nuestros psicólogos no están capacitados para hacer diagnóstico psiquiátrico, pero sí para detectar algunos, hacer hipótesis, pues aquí algo no anda mal. Y entonces sí se deriva a un psiquiatra, y un psiquiatra nos puede decir, pues sí hay un trastorno, y sí los hemos encontrado. Entonces esas vinculaciones en política pública tienen que darse con los sistemas de salud, con el sistema educativo. Multidisciplinario. Sí. Ahorita comentaba tanto la maestra Eli como el licenciado Sergio, comentaron algo bien interesante. La propia convención ya nos marca concretamente, la Convención sobre los Derechos del Niño, quiénes somos responsables del niño. Y la responsabilidad radica en la familia, radica en el Estado, y radica en la sociedad, o en la comunidad. Entonces este sistema se debe de orientar o debe estar fortalecido por las tres cuestiones. Me gustó mucho lo que comentaba la maestra, en el sentido, el Estado tiene que entrarle con lo que le corresponde. Una vez, cuando ya pueda, como dice la ley nacional, en materia de reintegración y en esta etapa, pues de ejecución, puede entrar la sociedad civil en lo que ella pueda, pero no puede el Estado derivar la responsabilidad de la sociedad civil. La sociedad civil va a ser un apoyo, y claro, también tenemos que entrar al apoyo, como lo dice muy bien el maestro Sergio, en la primera red, y la primera red es la familia, y la familia tiene una responsabilidad para el cumplimiento de la medida, pero si el menor carece de familia, pues entonces vamos a tener que separarlo de esa familia por nociva, por violencia, por adicciones, por todo. ¿Y dónde va a estar? En el Estado. Y una vez ya que el menor tenga herramientas, pues podrá ser a través de las organizaciones civiles que pueda verdaderamente garantizar esto.
pero son momentos diferentes, pero siempre tienen que estar los tres ejes coordinados: familia, sociedad y Estado, en la etapa de ejecución. Pero yo veo un tema aquí, perdón que la interrumpa, y yo creo que esto va a quedar una pregunta, pero ¿cómo concientizas al Estado? Porque el Estado, lamentablemente tenemos una cuestión que te comentaba la maestra Eli, criminalizas, generalizas. ¿Cómo entra el Estado en el caso que no el magistrado? Lo separamos de esa familia que es nociva, que es lo que detona su entorno. Estado, hazte cargo de él. El problema es que a lo mejor culturalmente va a decir, oye, ¿y yo cómo voy a aceptar a una persona que el día de mañana me va a robar? O que me va a contaminar a los chicos que tengo en tratamiento residencial. Yo creo que también tiene que ser algo, el crear una conciencia colectiva y general, en el sentido de, eres responsable, asume tu responsabilidad. Bueno, y ahí son como dos grandes temas que yo he visto. El primero es justamente que el sistema de justicia especializado para adolescentes está dentro de otro gran componente, que es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, justamente ahí es donde nos permite que el Estado accione, no solamente para hacer responsable al adolescente de un delito, sino también para protegerlo y restituirle sus derechos, ¿no? Entonces ahí es como concientizas al Estado. Yo creo que a la par del sistema de justicia especializado para adolescentes en Durango está a la par el CIPINA, por ejemplo, las procuradurías de protección, etcétera, ¿no? Y la verdad es que el diálogo entre ambos sistemas es muy importante, porque justamente es lo que nos va a dar el derecho a la reintegración social, pero a la par también nos va a dar la restitución de los derechos y dejar de cosificar al adolescente, sino hacerlo un sujeto pleno de derechos, ¿no? Y posterior, si tú quieres, la construcción, como lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, de un ciudadano con una función digna y constructiva en la sociedad, ¿no? Pero si no visualiza el Estado que realmente el sistema de justicia especializado para adolescentes es una parte de un gran componente, que es el Sistema Nacional de Protección, no vamos a avanzar, ¿no? Porque la verdad es que ahorita pues generamos esa criminalización, ese estereotipo y muchos mitos, ¿no? Alrededor de la figura del adolescente que delinque. Pero justamente cuando entramos a estos estudios o estos diagnósticos donde te permite ver que la población adolescente que ingresó a un sistema que vulneró los derechos humanos de terceros, también tuvo vulneraciones a sus derechos humanos, te permite humanizar y socioeducar a estos adolescentes, ¿no? Les enseñan la cultura de la legalidad a través de no cosificarlo, no tutelarlo, sino hacerlo sujeto pleno de derechos, pero también de responsabilidad, que yo siempre digo, es una responsabilidad acorde a su franja etaria, a su edad, ¿no? Por eso hay un principio de autonomía progresiva, por eso hay un principio rector que es el interés superior de los derechos del niño, que te permite ponderar precisamente qué derecho humano es el más primordial en este momento para atender en este adolescente sin dejar de garantizar los demás, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que no solamente tendría que estar involucrando al Poder Judicial, a Defensoría, a Fiscalía y a la Autoridad Administrativa, sino también sumar al Sistema Nacional de Protección. Sí, yo creo que también una de las formas, a nosotros nos sirvió una investigación que hicimos, que se llama Adolescencia en Conflicto con la Ley. Si bien tenemos este perfil, lo reforzamos un poco con lo que decía él, humanizar, y con hechos también metodológicos, porque se construyó todo un instrumento, una historia de vida. Y ahí a detalle se puede ver cómo el propio adolescente o la familia está narrando cuáles fueron, desde la primera infancia hasta el momento de la detención y posterior, todo lo que sucedía, ¿no? O sea, si el chavo trabajaba desde pequeño o no trabajó, si la familia tenía un nivel socioeconómico, cómo se dieron todos estos conflictos, se perciben, ¿no? En la escuela, poco a poco, en la cuestión del carácter. Porque muchas veces toda esta situación social, lo que va a hacer es generar un carácter, una postura social y ante la vida, que deriva, o sea, y todos estos datos a veces nos permiten, o sea, a veces esto sería algo interesante. Ahí tenemos el instrumento a la disposición.
pero de reforzarlos con algunas historias de vida tanto cuanto representativas Que son una muestra representativa. que lo mostramos, ¿no? Es decir, todos estos datos te los voy a enseñar contados por ellos mismos y sistematizados. Nosotros lo que hicimos no es la transcripción, es como un análisis de este chavo o esta chava que delinquió, pues pasó por todo esto, por violencia, fue abusada, fue esto, y eso genera mucha sensibilización social. Bueno, yo creo que ya lo comentaba la doctora Ruth Villanueva en su libro Menores Víctimas, Menores Infractores. Y realmente es esa situación, o sea, y no podemos tapar el ojo ni nada, y por eso el sistema es un sistema socioeducativo que busca restablecer los derechos que los menores carecieron desde su primera infancia, según la infancia, conforme fueron creciendo, llegaron a la adolescencia, y eso hubo pérdida o disminución en sus propios derechos que les atrajo, pues obviamente una vida de violencia, a lo mejor una falta de educación, hasta una falta de alimentación, una falta de lo más necesario, una falta de atención de su familia, no vivieron libres de violencia, muchos no tenían derecho a la salud, porque me ha tocado ver cuestiones, bueno, cuando fui juez en su momento me tocaba ver jóvenes que llegaban con una salud precaria, que a lo mejor uno piensa que la salud precaria solamente es lo físico, o sea, lo que se puede ver, pero simplemente eran cuestiones de dientes, de todo, que traían problemas grandísimos que nunca habían sido atendidos por la salud. Entonces decías, oye, pues como lo más mínimo que es la salud indispensable. Yo recuerdo un joven impresionante, fue una de las cosas que más me marcó como con derecho de atención a la salud. Pues obviamente los papás no le ponen atención y él recibió un postazo en el ojo, un municionazo, y traía la munición en el ojo. Y cuando llegó ahí, pues lo primero, pues el diagnóstico, ¿verdad? Del centro, cómo lo regresan, si viene golpeado, si no viene golpeado, y vieron lo del ojo. Bueno, la cuestión fue que ya el ojo ya no le pudieron sacar la munición que tenía, porque la munición ya se había encarnecido, y resultaba que había tenido 1 año y medio con la munición adentro. Y lo que le iba a producir el plomo era hasta pérdida de visión y pérdida del ojo. Iban a tener, entonces, oye, 1 año y medio y tus papás nunca te atendieron. Entonces ahí te empiezas a pensar, bueno, no había una atención, si ni siquiera lo primordial que es la salud, pues mucho menos a que fuera a la escuela, a que comiera bien, a que no consumiera drogas. Entonces, si lo principal que es la salud y el bienestar no se lo estaba garantizado, pues cómo íbamos a pedir que garanticen. Son menores que en esa situación pues carecieron de algunos derechos, y pues, obviamente al momento que entran al sistema de justicia, pues bueno, también aparte del sistema de justicia habría que restablecerle esos derechos de salud, esos derechos de bienestar, esos derechos de educación. ¿Para qué? Para poderlos potencializar. ¿A qué? A convertirlos en ciudadanos reintegrados socialmente. Pero sí, como lo comenta, verdaderamente son jóvenes que sufrieron una situación de vulneración de sus derechos en etapas jóvenes. Ahora, una pregunta, yo creo, para concluir esta charla, que es muy interesante, y a mí me han dejado muy anodadado con este tema. Este instrumento puede servir también para las familias, para ver la situación a su interior y tratar de contribuir en reencauzar a esos adolescentes. Sí. O sea, que contribuya a una educación más formativa, en otro tipo de cuestiones, o sea, para no vivir esa situación que yo creo que se anticipaba en tiempo, en que las familias son diferentes a lo largo de los ejes sincrónicos que tenemos como etapas, o sea, en estados de cosas distintos. Entonces, hoy en día se vive una familia totalmente diferente a una familia de hace 20 años, que tenía mayor contacto con el hijo, que le interesaba su formación, que estaba pendiente de dónde iba, que estudiaba, con quién vas, quiénes son tus amigos con los que sales. Ahora vemos algunas familias que viven en falta de conocimiento de qué hacen sus hijos, o desinterés total de lo que hagan sus hijos. Sí. Yo creo que eso, así como cuando decimos que no hay una juventud, sino juventudes, así igual las adolescencias, ¿no? O sea, hay diferentes, pero geográficamente también no es lo mismo una familia del centro de la Ciudad de México al norte, y estos instrumentos de historia de vida o de perfil nos ayudan a ver estas particularidades. Es decir, sí hay generalidades, pero ya cuando lo trabajamos a nivel del Estado, entonces nos empieza a dar ciertas
particularidades, qué características está teniendo la familia, pero también qué cosas están afrontando las familias en cuanto a cuestión económica, en cuestión educativa. Había que ver, muchas veces uno decía, qué malvados, no le dan, pero de repente cuando a veces uno profundiza, a mí me ha tocado entrevistar familias, estuve, antes de trabajar en el investigador, muchas veces me dicen, no, yo tuve que haber pasado, hice 2-3 años en trabajo comunitario en Colonia Guerrero, estuve en un proyecto de adolescentes privados de la libertad en el sistema pasado, y eso te da la perspectiva ya cuando te sientas y empiezas a ver con ellos, y entonces conoces cuáles son como las circunstancias en las que están viviendo, como las que es el magistrado, y eso ya te va dando una sensibilización de por dónde trabajar también con cada familia. O sea, estamos hablando de niveles socioeducativos, ¿no? O sea, a lo mejor para una familia como que sea el magistrado, o sea, decir, no tiene tanto que ver esto, ¿no? O sea, a lo mejor no hay lana, o a lo mejor no tiene la cuestión cultural, como para decir, es que esto sí es bien peligroso, ¿no? Va a perder el ojo. Las familias a veces viven el día al día, y también hemos percibido que muchas veces, lo decía Mespejel con quien trabajamos, decía, la familia es un sistema que tiene un cierto equilibrio, y a veces también evade para no romperlo, ¿no? No veo que el chavo está robando, no veo que el chavo me está trayendo cosas, pero consciente o inconscientemente voltea para otra parte. Y esas son las cosas que hay que trabajar con la familia. Es como estos trabajos grupales de espejo, ¿no? O sea, primero me tengo que ver y que el otro me cuente. A nosotros trabajamos mucho en la cuestión de grupal. Y entonces cuando una familia expone, el otro se espejea. Pero también cuando el otro también ve soluciones, el otro también las retoma. Por eso también tiene si bien la medida es individual, mucho trabajo a veces que se hace es, ¿cómo se llama? Grupal. Sí, yo considero que sin duda esta herramienta también les sirve para informar a las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, del diagnóstico, en 44% de los casos donde se obtuvo información sobre el tipo de familia, el 20% venía de familias nucleares, ¿no? O sea, como lo dijo muy bien Sergio durante la conferencia hace un rato, al final del día vienen de familias donde existe un papá y una mamá. Pero ¿qué pasa, no? Al interior, la dinámica familiar, por ejemplo, ahí se ve que puede haber normas o límites muy disruptivos, poco claros o ausentes si no los hay, pero también que la comunicación puede ser escasa o nula, ¿no? Entonces, esto les permitiría conocer a sus hijos, a los adolescentes en general, pero también educarnos yo creo que a la par, en la parte de educación de derechos humanos. Las familias al interior no se viven ni se observan como sujetos plenos de derechos. O sea, el sistema tutelar no solamente estuvo en el Estado, sigue siendo un modelo de educación en nuestras familias, ¿no? Los padres siguen viendo a los hijos como un objeto de tutela, no los ven como sujetos plenos de derechos. Ahora, si nos vamos más en estos aspectos sociológicos, bueno, pues al final del día, si son adolescentes entre 15 y 17 años que empiezan ya a salir a la vida pública y que empiezan ese choque, esa confrontación con el sistema, y que los padres les representan un sistema y además les representan su autoridad, pues obviamente ahí va a haber otra confrontación. Entonces yo creo que esta es una herramienta de verdad súper útil, porque, insisto, no solamente te genera las políticas de prevención terciaria, sino también de prevención universal. Bueno, créanme que yo estoy muy sorprendido y voy a tomar nota de sus palabras. Yo creo que es algo muy importante hacer patente este diagnóstico. Les agradezco mucho su invitación al programa, licenciado, a usted, magistrado, y también no sin antes recordarle a quienes nos observan que este diagnóstico está disponible en la página del Tribunal para Menores Infractores. No hagan caso omiso, descárguenlo, léanlo, consúltenlo, porque yo creo que este instrumento puede ayudarnos a formar a los hombres que hoy son adolescentes. La página es TMI, DGO,
Y ahí, al lado donde está la foto del magistrado, pero... Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, No, muchas gracias por la Gracias. invitación, fue un gusto como siempre estar acá en Durango con todos ustedes. No, pues agradecerles todo el apoyo también, porque hay que resaltar que este instrumento, este diagnóstico, no sería un producto material o físico sin la voluntad del magistrado y obviamente de todo el equipo que estuvo recabando datos duros, literal, desde los expedientes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.